¿Qué tal, familia? Qué gusto volver a verlos, estar con ustedes hoy una vez más. Un saludo cordial a todos los que nos están sintonizando el día de hoy a través de nuestras redes sociales, sea Facebook o YouTube. Igual, usted sabe que también nos puede encontrar en Instagram y también en nuestros números telefónicos. Rápidamente le vamos a comentar qué tenemos esta semana. Nuestro martes de Génesis, por favor no se lo pierda. Las enseñanzas que se han estado dando son sumamente valiosas y nos están haciendo crecer, no solamente como familia, sino como personas y como hijos de Dios. También recuerde que esta semana tenemos las iglesias en el hogar. Recuerde también que necesitamos de usted y de mí para que Acción Social pueda mantenerse activa y aquellas familias que no han logrado todavía organizarse por la situación COVID-19 puedan ser bendecidas. Recuerde nuestras cuentas bancarias, ahí usted las va a encontrar en el cintillo que le va a aparecer más abajo. Nuestros diezmos y ofrendas dependen del corazón y la voluntad de cada uno de ustedes. Nuestro número de teléfono, WhatsApp, para que usted pueda contactarse, 8674-9090. 8674-9090. ¿Para qué te sirve ese número? Consejería, pedir el espacio en la iglesia presencial cada domingo, te sirve como simple móvil y también para contactar a todo el liderazgo de nuestra iglesia Verbo San Ramón. El tema de hoy, maravilloso. Le recomiendo que mientras vamos y venimos, usted busque el lápiz y papel. Alístese en 2 columnas esa hoja que usted tiene de apuntes. Una la va a utilizar para el tema punto a punto, como el pastor Ricardo hoy no lo tiene, el proceso de redención. Y la columna derecha yo le recomiendo que usted lo utilice para anotar lo que usted como hijo de Dios va a comenzar a hacer a partir de hoy, al finalizar esta presentación. No se vaya, quede con nosotros. No se olvide interactuar con las preguntas que ahí abajo de nuestra pantalla va a encontrar. El Señor me los bendiga, enseguida regresamos. Buenos días, iglesia, bienvenidos sean a este tiempo de bendición en la palabra. Hoy vamos a aprender muchísimo y hoy vamos a lograr asimilar lo que significó realmente para nosotros, los que hemos nacido de nuevo y los que en este momento están escuchando este mensaje y que muy probablemente solo conocen a Jesús, como lo decía el siervo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Este es un mensaje que creo que realmente puede venir a transformar y a regenerar nuestras vidas. Yo voy a pedirte en este momento que oremos y voy a pedirle a Dios Espíritu Santo que venga a atar todos tus pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, vamos a hablar acerca de la forma en la que tú, Señor, a través de figuras, hiciste que el pueblo de Israel pudiera comprender en una forma de brazo poderoso extendido hacia la tierra prometida,
durante esas plagas que tú permitiste que sucedieran a una figura, Señor, como lo fue Egipto. Te pedimos en este momento que tú ates nuestros pensamientos a tu obediencia para que todo lo que en este momento logremos asimilar lo podamos llevar a la práctica y podamos tener, Señor, en nuestro corazón realmente un proceso total de liberación de todo lo que en nuestra mente esté llevando a cabo aún el enemigo. Porque la lucha es en la mente y en la batalla en la mente de los hombres. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama el proceso de redención. Y es precisamente algo que vamos a entender desde Éxodo capítulo 6, versos del 6 al 8, y que nosotros vamos a leer en una forma completa. Antes de leerlo, yo quiero que puedas comprender algo. Quizá tal vez hemos visto las películas, los 10 mandamientos, o probablemente la más moderna, o probablemente los niños, el príncipe de Egipto, todas aquellas imágenes que nos traen a luz, aquellas plagas que con brazo extendido y poderoso el Señor hizo que pudieran ser entregadas al pueblo de Israel. El pueblo de Israel hizo algo muy fuerte. Vamos a leer. Dice: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saqué de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. Y esa palabra de yo Jehová es una firma de parte de él, que él no la iba a dar. La figura fue el pueblo de Israel. Ahora nosotros tenemos la tierra prometida. ¿Dónde? Pon tu mano derecha de esta forma, llévala a tu corazón, y si has nacido de nuevo, dentro de tu corazón tienes la representación de la herencia, la tierra prometida, y su nombre es Dios Espíritu Santo dentro de ti. El plan de redención no fue por casualidad. Fue una promesa de un Dios que nunca deja de cumplir su palabra. Esto es algo que debemos de comprender. Él promete cumplir con su palabra. Y esto no es una simple historia de fábulas o de cualquier cosa. Hay una redención total de todas las áreas sobre de un pueblo que había pasado una esclavitud. Yo no sé si lo sabías, pero había pasado una esclavitud de 430 años de cadenas bien gruesas. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo de Israel había estado durante todo ese tiempo. Eran más de 20 generaciones en este momento, porque nosotros debemos de calcularlas sobre de 20 años en este tiempo. Imagínense 20 generaciones de niños que cuando iban a nacer no les compraban sus tenis marca tal, de cualquier marca, o unos zapatos bien bonitos. No, les estaban haciendo sus botitas de esclavos para que pudieran machacar la paja y el lodo, y que pudieran hacer los bloques para construir las ciudades de quien les estaba haciendo esclavos. No había otra cosa. No nacían para ser médicos, no nacían para ser ingenieros, no, nacían para ser esclavos. Entonces, las 10 plagas que Egipto sufrió fueron 10 eslabones. Recuerde que las cadenas tienen eslabones que Dios rompió por amor a su pueblo.
¿Y cuál era la herencia de los egipcios que les estaban dando a los israelitas? Lo que yo le explicaba. 20 generaciones, o sea, cada 20 años hay una generación, o sea que fueron más, 21 años, 21 generaciones. Había una idea total, una cosmovisión, un pensamiento total de los dioses egipcios. Ya ellos pensaban ya no en el Dios de Israel, sino que ellos creían en el gran panteón, o sea, en el lugar en donde tenían toda la gran cantidad de dioses que los egipcios adoraban. Y había un sincretismo, había una mezcla de todos esos dioses, y los israelitas habían crecido creyendo, adorando y sirviendo a dioses que los estaban esclavizando. Entonces habían formado cuadros en su mente, habían paradigmas de generación tras generación de qué era lo que ellos tenían que hacer. Y pocos, como se lo explicaba, habían invocado el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová nuestro Dios. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y esto es lo que hoy en esta mañana vamos a hablar, porque muchos de nosotros aún tenemos en nuestra mente una mente de esclavos y no hemos reaccionado realmente en lo que significa ser hijos de Dios. Entonces, el proceso de redención se dio, probablemente tú las has visto, pero quiero contarte que cada una de esas plagas fue una cachetada. Voy a decirlo más suavemente, como lo dije en el servicio presencial, dije otras palabras, una cachetada que le dio el Señor a cada uno de esos dioses falsos que el pueblo de Egipto le había enseñado a través de generaciones al pueblo de Israel. Es lo mismo que nos sucede a nosotros. Hoy, como yo lo dije en el primer servicio, yo traje la única herencia que me tocó de parte de mi mamá y la peleé mucho porque me quedé sin nada, todos mis hermanos se quedaron con todo y no me importó el tener que perdonarlos y decir todo lo que tuve que decir, pero les dije, lo único que quiero es, denme la Biblia de mi mamá. Y esta es una Biblia que yo recuerdo que durante años ella la tuvo en sus manos. Y representa precisamente el hecho de que a través de la palabra de Dios que yo tengo acá en mi mano, yo me volví un hombre libre de toda esa cantidad de dioses falsos, de cosas malas, de brechas generacionales, de maldiciones que probablemente yo pude haber jalado y que les di a mis hijos en este momento. Yo coloqué mis manos sobre de ese montón de maldiciones y les dije a mis hijos, corran ustedes con toda tranquilidad mientras yo he sostenido todo ese montón de cosas negativas. Aprendamos generaciones nuevas. Si tenemos una generación que nos está diciendo, crean realmente que hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo nuestro Señor, de allí en adelante comencemos a creerlo. Voy a llevarlos, como les decía Lili, nuestra presididora, la que presidió al inicio. Tome su lapicero, tome su libreta, apúntelo, porque voy a darle el significado de las 10 plagas en su totalidad y cada uno de los dioses que correspondió a cada una de ellas. Vaya a la primera de las plagas, Éxodo 7:19. Éxodo 7:19, vamos a hablar acerca de la plaga de la sangre. Dice la escritura, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre de sus arroyos y sobre de sus estanques y sobre de todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Vea lo que sucedió. Había un dios que se llamaba el dios Api. Yo no sé si se va a lograr ver
yo lo tengo acá en una representación. Si se logra ver, bendito Dios, qué bueno. Ese dios Hapi era el dios temible de la fertilidad. ¿Qué era lo que hacían con ese dios Hapi? Se le entregaba todo vientre fértil de las mujeres y a los niños para que ellos fueran fértiles, algo así como sementales, para que pudieran vivir. Se le consagraba en un acto especial, sacrificando niños en el río Nilo. Vea lo que sucedía. Entonces, el Señor viene y comienza a hacer la primera marca. Coloca la vara de Aarón y convierte en sangre toda el agua que el famoso dios Hapi estaba consagrando supuestamente para que las mujeres y los hombres fueran fértiles. Obviamente nosotros entendemos que la figura de la fertilidad de la sangre tiene mucho que ver con la virginidad de las mujeres. Ese es otro tema tremendamente fuerte, pero en medio de todo esto, recordemos que el Señor comenzó por hacer un pacto desde la primera. Él hizo un pacto y les dio sangre, porque todo pacto es consagrado a través de la sangre. Y entonces resulta que en ese momento el pueblo de Israel comenzó a darse cuenta que el famoso dios Hapi no podía hacer nada. Hubo una copia, una fotocopia barata, porque en el momento en el que el faraón vio que había sangre, le pidió a sus brujos, le pidió a sus sabios que pudieran hacer lo mismo, y hubo una copia barata de esta situación. En realidad nosotros podemos encontrar este Dios en la representación de cualquier cosa. Hay dioses en este tiempo, hay ídolos a los cuales se les entrega los vientres de las mujeres. Nosotros podemos entender de que hay santos, hay santas, hay ídolos mayas, ídolos aztecas, en donde nosotros podemos darnos cuenta que las mujeres y los hombres, en lugar de comprender de que en el vientre, dice la palabra, que el Señor nos ha concebido y desde el vientre de la madre nos ha apartado, nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que adorar al verdadero y al único Dios. Dios hace libre de todo pacto hecho a las generaciones con este tipo de ídolos. Hay vientres cerrados en este momento de las personas que nos están escuchando por generaciones a causa de entregar o consagrar a ídolos en lugar de al verdadero Dios. Yo hoy en este momento vengo a decirte que si tú en este momento tienes tu vientre cerrado, o probablemente tú, varón, te han dicho que tú no puedes tener hijos, pon tu mano en tu vientre, mujer, pon tu mano en tu vientre, tú también, varón, y vamos a decirle: yo no necesito ningún ídolo. En el nombre de Jesús, yo soy fértil y mis generaciones están en este momento consagradas al único Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay cintas de color rojo, no hay pequeños pedazos de piedra, no hay ángeles especiales que tengan que colocarse sobre de mi vientre. Nada comparado al valor del Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Entonces, dése cuenta de lo que sucedió. El pueblo de Israel comenzó a darse cuenta de que el Dios Hapi no era nada. Y así comenzaron todas las plagas. Voy a la segunda. La plaga de las ranas, usted la va a encontrar en Éxodo capítulo 8, versos del 2 al 3. Nos dice la Escritura: y si no quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio,
Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en las cámaras donde duermes, y sobre de tu cama, y las casas de tus siervos, y de tu pueblo, y de tus hornos, en tus artesas. Ranas. Hay una figura muy interesante, el dios Set. Vamos a colocártelo acá para que lo logres ver. Usted puede googlearlo y usted puede encontrar el dios Set. Ese dios era la mezcla de un hombre con un animal. Esta es la representación de la fuerza del mal, por lo que había que callarlo con sacrificios. Entonces, ese Dios que era mitad ser humano, mitad un animal, es la representación general de toda la idolatría que había en Egipto. También usted va a encontrar una representación del dios Set de esta forma. Son muy parecidos, la mayor parte de ellos, pero se representan por colores y por los elementos que tienen en sus manos. Ok, hablemos un poquito de esto. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que sin ser Dios ocupa el lugar de Dios. Es decir, que cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra vida que esté ocupando tiempo, que esté ocupando de nuestras finanzas o que tengamos que invertir en esto, definitivamente es algo que está sustituyendo o que se está sentando en el lugar de Dios. ¿Qué puede ser? Puede ser nuestro celular, la computadora, el PS5, no sé por dónde van, o cualquier otro de esos juegos. Si estamos pasando noches completas metidos en esos juegos, eso es un ídolo. Estamos visitados por las famosas ranas del pueblo de Egipto, porque estamos haciendo esa mezcla. Los equipos de fútbol, en la televisión, el carro, cualquier cosa, incluso el propio esposo, la propia esposa, los propios hijos, pueden llegar a ser ídolos. Y el Señor lo que nos dice es: adórame solo a mí, porque soy el único Dios que existe. No hay otro Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos adorar ídolos falsos, es cometer un adulterio con Dios o contra Dios. ¿Cómo así? Bueno, una persona, voy a hablar yo tengo a mi esposa, yo debería de estar amando a mi esposa con todo lo que yo tengo. Pero de repente, en lugar de estar amando a mi esposa, viene y se me atraviesa por ahí en medio una chica. Entonces yo vengo y comienzo a ver a la chica y a darle tiempo a esta chica en lugar de darle tiempo a mi esposa. Y comienzo a tener una relación con ella. Eso es un adulterio. Lo mismo es con Dios. Dios es mi único Dios. Yo debería de estar volteado a este lado, pero si yo vengo y adoro a otra cosa, el celular, un equipo de fútbol, etcétera, se convierte en un adulterio espiritual. Por lo tanto, buscar el refugio en algo que no es Dios equivale a serle infiel a Dios. Y Dios quiere hacernos libres el día de hoy en todo lo que significa adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque esto es una idolatría y a lo mejor puede ser una idolatría generacional. Hay personas que han sido consagradas hasta por nombre a otros ídolos, a otras cosas que no son Dios. Así es que en el nombre de Jesús, yo en este momento vengo y te pido que tú vengas a entregar, así como el pueblo de Israel lo hizo. Ya en esa segunda plaga dijeron: wow, yo no sabía que yo estaba adorando tantos ídolos. A partir de hoy, en este momento, tú lo estás comprendiendo de esta misma forma. Voy a la tercera de las plagas. Esta se encuentra en Éxodo capítulo 8, verso 17. La plaga número 3 es la plaga de los piojos. Dice: y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias.
todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Ok, te presento a la diosa Hathor, con H al principio, Hathor. Esta diosa Hathor era una diosa muy, muy especial porque era la diosa del amor, la diosa de la alegría, la diosa de la danza y la diosa de la ebriedad. Es decir, que con ella tenía la oportunidad de tener el gozo, tener la felicidad. Y los egipcios hacían grandes fiestas, hacían grandes orgías para que la diosa Hathor tuviera ese tipo de sacrificios. La diosa Hathor se relaciona precisamente con parásitos, porque también es relacionado con este tipo, diríamos, de figuras de lo que te voy a decir en este momento, porque los parásitos de este tipo, endoparásitos, o sea, los que están por fuera, pulgas, piojos, zancudos, ¿qué se alimentan? Con sangre. Entonces, viven de la sangre de los hombres. Y vea que la diosa del amor, la alegría, la danza y la ebriedad tiene mucho que ver con esto. Porque cuando nosotros andamos en esos caminos, cuando nos gustan las cervezas, cuando nos gusta el que nosotros tomemos algunos productos, usted ya sabe lo que significa, entonces nosotros vamos a tener muchos parásitos alrededor de nuestra vida. Esos parásitos son personas que en un momento dado están chupándonos, succionando nuestras riquezas, nuestra felicidad, nuestra vida. Y Dios te libra de estos parásitos que han vivido a costa de tu vida durante muchos años. Hay gente que te succiona la felicidad por años y debes de ser libre de ellos. Hay personitas que llegan a tu casa solamente para chismear, solamente para hablarte cosas negativas. El Señor te puede hacer libre de este tipo de gentes. Los alegres compadres que cuando tienes plata son tus amigos y cuando no tienes plata simplemente se van. Yo no sé de dónde salen, obviamente como los piojos. De repente aparecen por cualquier lugar y comienzan a succionarte y ahí sí son tus amigos. Compadre, venga para acá, y yo soy casi que su hermano y todo lo demás. Es algo que nosotros en este momento podemos encontrar en cualquier persona que no tenga a Cristo en su corazón. El Señor viene y te dice, sé libre de esas cosas. Decía hoy por la mañana, acá en el celular, en las redes sociales, tenemos parásitos de nuestras amistades. Tenemos chorro mil amigos. Pero si tú vienes y quitas, por ejemplo, tu fecha de cumpleaños, nadie te dice feliz cumpleaños, porque todo el mundo está ahí. Solamente porque te avisa el Facebook que hay un cumpleaños es que lo estás haciendo. Pero no es esa práctica, sino que mira en tu celular, en tus redes sociales, WhatsApp, ¿cuántos de nosotros recibimos de gente parásita, pornografía en nuestros mensajes de WhatsApp? Tenemos mujeres u hombres que no sirven nada más que para hacernos pecar. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo todavía siendo esclavo de este tipo de personas? Yo te digo, limpia hoy tu celular. Hoy ven y di, bueno, prefiero quedarme con unos 100 amigos, si es que en un momento dado uno logra tener 100 personas que realmente sean sus amigos, y los demás, ¿para qué te van a servir? Lo único que hacen es dispararte un montón de charlatanerías y de cosas raras, figuras, fotografías. Limpia tu celular.
Hagamos esto en este momento. Si tú me acompañas en oración, dile: Señor, yo hoy voy a ser libre de ese siguiente, de esa tercera de las plagas, porque tú me haces libre. Yo puedo limpiar mis redes sociales. Yo puedo dejar a las personas que me edifican. Yo no puedo en este momento quedarme con esas personas que lo único que hacen es provocarme problemas en mi familia. En el nombre de Jesús. Y límpialo. Amén. Vea qué tremendo, ¿verdad? Yo sé que ahorita en este momento esto está golpeando, está haciendo un trabajo muy especial, Dios Espíritu Santo. Y te cuento algo, hoy por la madrugada casi no pude dormir porque habían un par de mosquitos succionadores que estaban ahí, no me dejaban dormir. Y yo sé que fue pura guerra espiritual para quitarme la fuerza. Pero yo le dije al Señor: Señor, yo hoy voy a dar la palabra que me diste para que tu pueblo sea libre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la cuarta de las plagas. Éxodo capítulo 8, verso 24. La plaga de las moscas es la número 4. Jehová lo hizo así. Vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre de todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Bien, te presento al Dios Shu. Es este fulanito, S-H-U, el Dios Shu. Es el Dios del aire cósmico. Vea lo que hacían los egipcios. La plaga de las moscas contaminó el aire de los egipcios porque ellos agarraban y echaban incienso, hacían sacrificios al dios Shu para que se quitaran todas las vibras. Enséñeme en su Biblia en donde aparece la palabra vibras, hermano. Es que lo que pasa es que yo voy a echar unos inciensos para que se vaya la mala vibra. No, es que usted tiene mala vibra. ¿De dónde se nos ocurren esas cosas? Son puras brechas generacionales que alguien de repente nos dice y a nosotros se nos ocurre. Pues bien, el Señor le llenó de moscas todo el ambiente cósmico del Dios Shu. Y vea algo interesante. Eran tan molestas como el mismo Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un nombrecito que yo lo he explicado en algunas de las prédicas. Usted ha oído la palabra Belcebú. La palabra Belcebú son dos palabras en hebreo. Una es Baal, que significa Señor, y la otra es la palabra Zebub. Y la palabra Zebub significa mosca. Entonces, Belcebú es el Señor de las moscas. Aquí le tengo otra figurita del famoso dios Shu. Vea, es como una mosca con unas alas como de animalito, de esos que tienen alas. La influencia, aquí es donde vamos a esta parte. ¿Qué hace este Dios? Este Dios es que es el Dios que tiene que ver con el aire cósmico. Nosotros podemos llegar a perder nuestro ambiente espiritual cuando la Escritura nos dice en Efesios capítulo 6 que nosotros debemos de tener el escudo de la fe para que podamos quitar todos los dardos del enemigo. Y esos dardos del enemigo son las cosas que el enemigo mete en nuestra mente, la influencia de nuestra mente. Yo no sé si solamente a mí me pasa, creo que a todos. Los dardos del enemigo son la tentación que él te pone en el ambiente. Tú de repente estás leyendo tu Biblia y de repente en medio de tu lectura, en medio de tu mente, ¡plac!, viene un dardo, una imagen de algo. Una comida, una mujer, un hombre, un dinero, cualquier cosa que se te ocurra en tu mente. Lo que hace el enemigo es que le toma fotografías a esas imágenes y te las guarda en tu mente
Y cuando menos te lo imaginas, ahí está el enemigo presentándotelas. ¿Por qué? Porque cuando tú permites que las moscas ataquen, invadan tu atmósfera, te la van a contaminar. Y esas no son malas vibras. Esos son los demonios que en ese momento están tratando de meter sus pensamientos en tus pensamientos. Te digo algo. Dios es el único que puede leer tus pensamientos. Satanás no lo puede hacer, pero Satanás puede agarrar sus pensamientos y meterlos a tus pensamientos. Y eso es lo que hace constantemente. Y Dios tiene poder para que tú tengas una libertad total en todas estas cosas. Por lo tanto, aprendamos a atar todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús y poder tener en nuestra vida la seguridad de que el Señor está caminando con nosotros en el escudo de nuestra fe. Amén. Vamos a la quinta, la plaga del ganado. Éxodo capítulo 9, verso 3, nos dice: He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plaga gravísima. Esto fue algo tremendamente fuerte. Te presento entonces al dios Apis. El dios Apis era un toro, un buey, vamos a decirlo, con el disco solar en su cabeza. El dios Apis era un dios toro, o sea, un dios buey. Él era el dador de los bienes y las riquezas a través de lo que en ese tiempo significaban las riquezas. ¿Cómo se veían las riquezas en ese entonces? ¿Cuánto ganado tienes? ¿Cuántas cabras tienes? Esa era la riqueza que se medía en aquel entonces. Entonces es el Dios del ganado y la fertilidad animal. Cuando ellos querían que sus vacas rindieran mucha leche o que los toros fueran sementales, entonces venían y le hacían sacrificios al dios Apis. Es decir, que este es el símbolo, el dios Apis es el significado del dios de las riquezas. Cuando tú piensas que las cosas que tú haces, todo tu trabajo, es porque tú eres muy pilas, porque tú eres muy carga en todas esas cosas, entonces tú estás todavía aún con esa iniquidad del pasado. La adoración a las riquezas, había un dios mucho más adelante, es el dios de los cananeos, se llamaba el dios Mamón, que es una influencia a través de muchas cosas en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros seamos libres. Es parte de nuestra redención. Es mentira que exista, y hay muchas corrientes, hay muchas congregaciones que están en ese fallo, en la doctrina de la prosperidad. En realidad, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, pero no que adoremos la prosperidad o que busquemos solamente esto. Dios quiere que tengas libertad en tus deudas, que no tengas deudas, que no te ahoguen este tipo de cosas, que las tarjetas de crédito no sean un dolor de cabeza para ti. Ve, yo ya lo dije la otra vez en una de las prédicas, si tú sabes utilizar las tarjetas de crédito, bien por ti, perfecto. Pero si no sabes usar las tarjetas de crédito, ve al hilero o al lugar donde tiene los hilos tu abuelita, agarra, ábrelo, ahí vas a encontrar una tijera, agarra la tijera y corta las tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque si no sabemos manejar nuestras finanzas en el orden de Dios, definitivamente estamos adorando a un Dios muy antiguo que es el dios Mamón o el dios Apis. Voy al número 6 porque tenemos poco en el tiempo. La plaga de las úlceras es la número 6 en Éxodo capítulo 9, verso 9. Y vendrá a ser polvo sobre de toda la tierra y producirá sarpullido con úlceras en los hombres, en las bestias
y en todo el país de Egipto. Ok, esa es otra diosa, es la diosa Sekhmet. Esa diosa era una diosa de forma de león con cuerpo de mujer. La diosa Sekhmet era la diosa de la salud, la diosa del vigor, la diosa del poder, la diosa del coraje. Era tan sedienta la famosa diosa de sangre como de ser supuestamente sanadora. Se ofrecían sacrificios a cambio de mantener el vigor, la salud física. Y le cuento algo, a este tiempo y todavía a la fecha hay ídolos, tanto de una religión tradicional como de cualquier otro tipo de ídolos, que interceden por la salud de las personas. Dios atacó directamente el orgullo de los egipcios al buscar la salud en esa diosa y les colocó la oportunidad de poderse dar cuenta que no es a través de ningún ídolo, no es a través de ninguna pócima, porque hay algunas personas que vienen y dicen, bueno, es que puedes acudir a la magia blanca, porque la magia negra es mala, la buena es la blanca. Yo no sé cuál es la diferencia, porque el Señor lo que nos dice es que toda la hechicería es del enemigo y que Dios aborrece toda hechicería. Y Dios te libera de toda cadena de esclavitud y cadena de enfermedades. Tú puedes ser libre en este momento de toda enfermedad. La libertad de pedir tu sanidad directamente al Dios que te liberó en el nombre de Jesús. Es un privilegio de hijos de Dios. Es una bendición el que nosotros podamos vivirlo de esta forma. Amén. Vamos a la plaga número 7, Éxodo capítulo 9, versos del 18 al 19. Nos dice que es la plaga del granizo. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en el que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Vamos al siguiente Dios. Se llamaba el dios Geb. Aquí está la figura del famoso dios Geb. Ok. El dios Geb era el dios de la fertilidad de la tierra. Te das cuenta que había un dios que era el dios Apis, que era el dios de la fertilidad de los animales. Este era el de la tierra, no me lo confunda, diría el otro. Es el dios de la vida, las plantas y las cosechas. O sea que este fulanito, ese dios, era al que le concentraban adorar las cosas para que la tierra fuera fértil. Se le rendían sacrificios de animales y seres humanos para que la cosecha fuera grande. Dios trajo abajo todo el orgullo al traer el granizo de fuego y destruirles toda la tierra. Yo te cuento algo. Hay ídolos en este tiempo. Yo me recuerdo un dicho de mi mamá con estas cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo que decía, San Isidro, labrador, quita el agua y pone el sol. Ese famoso es un ídolo de la iglesia tradicional, pero así como está ese famoso ídolo, hay un montón de personas que vienen y dicen, vamos a pedirle a tal diosa, vamos a pedirle a tal persona que nos mande la lluvia para que haya lluvia. Y comenzamos a hacer sacrificios. Vea, en mi tierra hacían lo mismo. Toda Centroamérica, yo creo que parte del mundo todos tienen en diferente tipo de dioses. Pero nuestra tierra, Costa Rica, ha sido llena de ídolos de los cuales estamos dedicando cosas que no debemos de dedicar. Es decir, que la abundancia de las cosechas no se la debemos a la intercesión de hombres o de ídolos o de seres extraños.
para que lo tengas en cuenta. Vamos a la octava. La plaga de las langostas. Éxodo capítulo 10, verso 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. O sea, si había quedado algo entre las cosechas, las langostas se lo tragaron. Le voy a enseñar ahorita en ese momento este Dios tan extraño. Se llamaba el Dios Serapis, una parte de un hombre y otra parte de un buey o de un toro. Le cuento qué fue lo que sucedió. Según los egipcios, el dios Set, que usted ya lo vio en una de las anteriores, se murió y resucitó en forma de Apis y Set y formó el dios Ser-Apis. Entonces era el dios oficial de los Ptolomeos. Era una mezcla entre lo bueno y lo malo. Usted ha visto un circulito entre negro y blanco que tiene así como un par de pececitos y que tiene un puntito rojo, perdón, un puntito negro y un puntito blanco. Se llama el yin yang. ¿Qué cosa? Se lo he visto en los brazos a algunos hermanitos lindos, pero bueno, ok. El asunto es que ellos combinaban el mal con la tierra y la caída de Satanás tenía mucho que ver con esto en este espacio y en este contexto, porque representa el cesto de las riquezas de la tierra egipcia en las cosechas de los animales. Entonces, ¿qué pasaba? Los egipcios estaban o habían enseñado durante 21 generaciones a los israelitas a temerle a Serapis y darle culto por por ser devastados, si no los iban a devastar. Entonces no sabían si era el bien o el mal, no le atinaban a cuál de las dos. Entonces ahí está Serapis, ¿verdad? En cualquiera de las dos cosas de repente nos va a hacer algo bueno. Esta figura egipcia viene exactamente de la iconografía de lo que nosotros ahorita conocemos como Satanás. Y es que te cuento que Satanás no tenía o no es un ser con cuernos. Esa es pura tradición egipcia, ptolomea, de todo de este tipo. Dice la escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, esa onda de que los demonios van a estar metiéndole miedo a nuestros hijos, no, en realidad ellos entran por el lado de lo bueno, entre comillas, y hay chicos que de repente están viendo al enemigo como su amigo. En las fábulas, en las caricaturas, en cualquier cosa que a usted se le vaya a ocurrir. Dije un montón de cosas muy buenas en el servicio presencial, pero no da mucho tiempo en este momento a tratarlas, pero es importante que usted tenga en cuenta que el enemigo siempre va a tratar de disfrazarse como ángel de luz. Dios nos da redención de lo que antes nos hacía ser esclavos, cosas que le daban autoridad legal a Satanás para sacudirnos. Nosotros debemos de rechazar totalmente todo este tipo de cosas. Amén. Para que lo tenga en cuenta. Vamos a la número 9. La plaga de las tinieblas. Esta la encontramos en Éxodo capítulo 10, versos del 21 al 22. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre de la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Esta es la última de las más fuertes. Nos dice la escritura: este es el dios Ra, el gran dios del sol de la mitología egipcia. Esto era lo más fuerte, lo más poderoso que había durante ese espacio de tiempo.
Él ordenaba la vida de los egipcios dándole la luz, y así como también era el encargado del ciclo de la muerte y la redención. De hecho, la mayor parte de los monumentos conocidos en Egipto son dedicados a Ra. Cuando nosotros vemos esta iconografía, su adoración fue provocada a lo largo de la historia, produciendo una devastación de muchas expresiones de idolatría en la historia de la iglesia. Monumentos en honor a Ra han sido llevados a lugares clave de la tierra para rendir un culto de adoración al dios Sol. Y vea, si usted conoce a los famosos obeliscos, esos obeliscos estaban en los lugares como por ejemplo en el templo de Luxor en Egipto. Allí estaban colocados dos de esos famosos monumentos. Le cuento que esos dos están en lugares claves. Hay uno en Washington y el otro está en la Plaza de San Pedro. Esto es algo que usted más adelante tal vez podrá comprender en muchas de las cosas que quizá tal vez en otro de los temas vayamos a hacer. El único y sabio Dios trajo al suelo el orgullo egipcio ante el dominio del sol, trayendo tinieblas por 3 días a la tierra. Ra era el dador de vida y su presencia en Egipto dio paso a esa última plaga, probablemente la más dolorosa de todas. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, para ser libres, instrumentos de liberación, nosotros debemos de ser luz en medio de todo. Y llegó la 10ª de las plagas. Esa 10ª plaga fue la que produjo la Pesaj. El Señor provocó que por causa de las mismas palabras de los egipcios, murieran todos los primogénitos de los egipcios. La única forma en la que fueron salvos los primogénitos de Israel fue marcando con sangre de cordero los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte, en el momento en el que pasara sobre, de donde viene la palabra Pesaj, o sea, por encima de, pasara por encima de las casas de los israelitas y no fueran sacrificados esos hijos primogénitos. Por lo tanto, cada uno de nosotros se fue tocado el shofar, lo más hermoso. El día de la liberación ocurrió en el momento en el que Jesús murió en la cruz del Calvario. En ese momento, la voz de trueno del Señor se dio para liberación de nuestra vida, de toda enfermedad, de todo pecado y de toda mancha. Por eso hoy, para finalizar el tema de este proceso de liberación, de ese proceso de redención, ora tú en el nombre de Jesús y vuelve a oír esta enseñanza, vuélvela a ver. Si es que te queda alguna duda, ve, consulta en algunas áreas, ve a tu Biblia y ten la seguridad de que Dios en este momento te está haciendo un hombre y una mujer libre en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, tú me diste esa liberación. Ya no fue una figura, ya no fueron 10 plagas, sino que fue una liberación total de todo lo que en este momento yo he tenido. Y Padre, si hay algo en este momento que esté provocando que nosotros tengamos una falta de libertad y que aún seamos esclavos, Señor, yo vengo a romperla en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por compartir conmigo en este tiempo, junto con el equipo de multimedia, las dos preguntas: ¿qué significa para ti ser libre de la esclavitud del pecado? Y la segunda pregunta: ¿cuál han sido los frutos de ser libre en tu nueva vida? Manuel Muñoz nos escribe: significa que nos podemos mover en lugares de privilegio ahora como hijos de Dios. Y la segunda pregunta, él la responde diciendo: el fruto es tener gozo en medio de las pruebas, creyendo que papá siempre nos lleva de gloria en gloria. Lilian Palma nos dice: despojarnos de todo lo que el enemigo ha querido que nosotros carguemos. Michael Mendoza nos dice: es darse cuenta que es hijo de Dios y quitar las mentiras del enemigo. Y la segunda pregunta la responde diciendo: paz. Jesse Herrera nos dice: significa confiar plenamente en Dios y el saber que sin Él nada puedo hacer. Jorgito, el payaso Coquito, nos dice: significa que el sacrificio de Cristo nos redimió de ser esclavos del diablo. Por gracia somos salvos. Qué lindo que hayamos podido compartir al menos algunas, y sé que durante el tiempo siguiente algunas personas se van a estar conectando, viendo el canal de YouTube o probablemente viéndolo en el diferido de la tarde si estás en este momento aquí o estás en nuestra página de fanpage de Facebook. Cualquiera que sean las áreas, compártela y por favor regálanos un like para que nuestra página se mantenga al día, que no tengamos que estar dejándola así como que para después. Multiplica la oportunidad, mándaselo a sus amigos y comparte junto con nosotros. Oremos. Señor, queremos agradecerte la oportunidad de poder haber estado juntos en este tiempo. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor vuelva su rostro hacia ti, el Señor tenga misericordia de ti, alce su mirada hacia ti y te conceda la paz. Y Señor, bendice las manos levantadas en actitud de recibir, que todo lo que sus manos toquen sea de bendición y que todo lo que sus pies pisen conquiste la gloria de tu reino. Y bendícelos con la bendición del Dios de Israel, que eres tú, Señor, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Te bendigan como padres, hijos, nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús, amén. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.